Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al canal y aquí con un nuevo video donde aprenderemos a realizar este tipo de trabajos que ustedes ven aquí, que son una continuación de los trabajos que vimos en el video anterior, que fueron estos trabajos que ven aquí. Así que el día de hoy vamos a aprender a realizar estos diseños. Aquí están hechos de un solo color y aquí he mezclado los hilos para poder tener nuevas ideas o nuevos diseños. Ahora les muestro los hilos que usaremos. Son hilos de 1 milímetro y estaré usando estos tres colores el día de hoy para realizar nuestro trabajo. Así que voy a cortar los hilos y vuelvo para empezar, amigos. Y amigos, aquí les quiero mostrar mis hilos cortados. Ahora les explico las medidas y vamos a realizar un diseño parecido al que tengo en mis manos. Y aquí he ordenado mis hilos de la siguiente manera para explicarles las medidas. Aquí tengo un hilo de 50 centímetros, este hilo de 70, 85 y 100 centímetros. Y aquí tengo hilos de 120, 135 y 150 centímetros para el trabajo del día de hoy. Así que amigos, ahora voy a acomodar la cámara para empezar a tejer. Y amigos, así como vimos en el video anterior, para realizar estos trabajos que ustedes ven aquí, he acomodado mis hilos de menor a mayor. Y para empezar este trabajo voy a coger el primer hilo, el más pequeño, y un extremo lo voy a coger con mi mano izquierda y el otro me lo voy a poner en la boca. Ya los amigos que siguen el canal y que ven mis videos saben que esta es la técnica que yo utilizo para hacer mis trabajos. Así que ahora voy a coger el hilo de 70 centímetros y dejo aproximadamente 15 centímetros. Como ven aquí, igual estoy haciendo con el primer hilo que cogí. Con ambos hilos dejo aproximadamente 15 centímetros y voy a empezar a tejer. Ya saben que el hilo más pequeño lo tengo sujetado este extremo con mi boca y el otro aquí con mi mano izquierda. Y con el siguiente hilo voy a hacer dos vueltas así como ven. Una, jalo y otra más. Y de esta manera voy a obtener un nudo festón, como el que ven aquí, amigos. Y lo mismo voy a hacer con todos los hilos que continúan en ese orden. Así que ahora tomo el hilo de 85 centímetros, dejo los 15 centímetros aproximadamente y lo anudo al hilo más pequeño que estoy sosteniendo con mi boca. De la misma manera, amigos, dando dos vueltas. Una y dos. Y lo mismo con el siguiente hilo. Dejo 15 centímetros y anudo. Una vuelta y dos vueltas, amigos. Con el siguiente hilo de 120 centímetros dejo los 15 centímetros y doy dos vueltas. Una y dos. Ahora el de 135 centímetros, una vuelta y dos vueltas. Y por último el hilo más largo, el de 150 centímetros. Dejo mis 15 centímetros y anudo ahí. Una vuelta y dos vueltas, amigos. Y así ya tengo todos los hilos anudados a mi hilo base, que es el más pequeño. A continuación voy a tomar el siguiente hilo de arriba, el que continúa,
y me lo voy a poner a la boca. Y hago lo mismo con los siguientes nudos con los siguientes hilos que continúan. 2 vueltas con cada hilo para obtener un nudo. Una vuelta y 2 vueltas. Con el siguiente hilo, una vuelta y 2. Una vuelta y 2 vueltas. Una y 2. Voy a ajustar un poco este último nudo y continúo, amigos. Una vuelta y 2. Y ahí termino. ¿Okay? Aquí estoy haciendo los nudos no tan ajustados en comparación como los hice aquí. Aquí los hice ajustados para que el tejido se mantenga así, pero aquí no lo estoy haciendo tan ajustados porque necesito que los hilos tomen esta forma. Cuando termine de tejer el resto de hilos, les explicaré cómo haremos esta curva que ven aquí. Y así, amigos, continuamos con el resto de hilos. Seguimos. Cojo el tercer hilo, me lo pongo en la boca y con los siguientes hilos anudo nudo festón con dirección hacia adelante o hacia la derecha. 2 vueltas para un nudo. Continuamos con el siguiente hilo. Una vuelta y 2. Y el último hilo, amigos. Y amigos, una vez que tenemos así el tejido, lo que voy a hacer es ir dándole la forma que quiero a la curva, doblándolo, y luego sobre este hilo voy a tejer todos estos hilos que están aquí, sobre este hilo, que es el primer hilo, el hilo más corto, ¿no? Así como hicimos en estos trabajos. Y si recuerdan también, he empezado con los hilos más cortos, porque los hilos más cortos son los que van a tejer menos, y los hilos más largos son los que vienen tejiendo más. Así que, amigos, continuamos. Tomo el primer hilo y tejo el resto de hilos que están aquí, pero esta vez haciendo nudos festón hacia la izquierda. Ok, son nudos hacia la izquierda o hacia atrás, y yo los realizo de la siguiente manera, amigos. Igual cojo el hilo, un extremo con mi mano y el otro con mi boca, y hago esto. Hago un círculo así con el hilo que está aquí, y por ahí voy a jalar el hilo que está acá abajo 2 veces también. Una, hago el círculo y jalo el hilo por en medio. 2. Ahí ya he conseguido un nudo festón hacia la izquierda, ¿eh? Voy a hacer lo mismo con el resto de hilos. Nuevamente el círculo y jalo el hilo por ahí 2 veces. Una y 2. Vamos a repetir lo mismo con cada hilo. Una y 2. Nuevamente. Una y 2. Ya saben que no estoy haciendo los nudos muy ajustados. Una y 2, porque necesito que se doblen para que se formen así.
Una y dos. Por eso es que las medidas entre ambas pulseras, las medidas entre ambos trabajos varía un poco, 5 centímetros, porque necesito que sean un poquito más largas, ya que el trabajo se va a estirar. Y amigos, lo que hago aquí para que tomen esta forma es sostener el primer hilo, el primer extremo que está aquí, ¿no?, de nuestro hilo base, y jalar el otro extremo. Yo lo hago esto con la boca, ¿no?, para tenerlo más tensado, y ahí vean cómo ha formado esta figura. Vean. Ahora sí, trato de ajustar los nudos, porque ya no necesito que se muevan. Lo mismo voy a hacer aquí. Y quedó ahí, amigos, ¿ven? Ya casi lo ajusto porque necesito que los nudos queden así como están. Ahora, estos hilos que son los con los que comencé y los que dejé 15 centímetros, los voy a anudar aquí. Ya saben, para que no me estorben simplemente. Y ahora continúo con el trabajo. Y voy a hacer exactamente lo mismo que he hecho aquí arriba, pero ahora con dirección hacia abajo o hacia la izquierda. Y empecé con el primer hilo y ahora cogemos el segundo hilo de los primeros hilos que vienen abajo, ¿no? Y hago el mismo nudo festón hacia la izquierda o hacia abajo, haciendo un círculo aquí y jalando por ahí los hilos, dando 2 vueltas, una y dos. Otra vez con el siguiente hilo, una y dos. Ya saben que con cada hilo hasta llegar al hilo morado, el más largo, una y dos, uno, dos y el último hilo. Ya ven, porque es el hilo más largo y es el hilo que viene abajo, porque es el hilo que va a tejer más. En cambio estos tejen aquí y luego se esconden, ¿no? Continuamos con el tercer hilo, amigos. Una y dos. Siempre haciendo los nudos no tan ajustados, porque como ya ven, necesitamos estirar los nudos para que el trabajo tome esta forma. Otra vez con este hilo y así vamos avanzando. Y ahora el último hilo, amigos. Perdón. Y ahí ya tenemos formada la figura. Y ahora vamos a hacer los nudos hacia adelante sobre este primer hilo. El hilo que viene aquí arriba, que es el hilo que estiramos anteriormente. Así que ahora voy a tratar de darle la forma aquí, doblarlo un poco, vean, ¿no? Y ahí voy a hacer los nudos. Cojo el primer hilo, el hilo más pequeño, mi hilo guía, y voy a tejer el resto de hilos que están aquí, haciendo nudos, pero hacia la otra dirección ahora,
hacia adelante o hacia la derecha. Y empezamos, amigos. 1 y 2. Otra vez. 1 y 2. 1 y 2. Y el último hilo, amigos. 1. Y ahora nuevamente aquí a jalar el hilo, amigos, para que el trabajo se estire. Aquí ayudamos moviendo los hilos, empujándolos, y ahí ya vean, ya va tomando la forma que deseamos. Y aquí, como si les digo, ya pueden ajustar los hilos para que no se muevan. Y nuevamente, amigos, como hemos hecho aquí, vamos a repetir aquí. O sea, tejemos sobre cada hilo, ¿no? Haciendo un nudo festón hacia adelante. Luego doblamos el tejido y lo anudamos y estiramos. Una vez más lo voy a hacer, vean. Cojo el segundo hilo y sobre él voy a tejer un nudo festón hacia la derecha. 1 y 2. En esta parte voy a adelantar la cámara, o sea, voy a correr la cámara para que ustedes vean de forma más rápida cómo voy avanzando. Y amigos, ya vean cómo voy avanzando. Y lo que voy a hacer aquí es continuar el trabajo así como he hecho aquí, para obtener el largo que quiero. En este caso voy a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 figuras arriba y 7 abajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Así que, amigos, voy a continuar con el trabajo y vuelvo para mostrarles a realizar la parte final, que muchos de ustedes ya lo saben, pero siempre en cada video hay amigos nuevos que se suscriben y es bueno repetir para que vayan aprendiendo también cómo es que realizamos estos trabajos. Así que, amigos, voy a continuar tejiendo y vuelvo para continuar. Y amigos, aquí ya les muestro el tejido terminado. Como ven, ya lo he avanzado y ya lo tengo de largo que yo quiero. Y aquí estos trabajos ya les he terminado esta parte, que es lo que nos continúa por hacer con nuestro trabajo. Les voy a mostrar al revés cómo se ve. Y para la siguiente parte del trabajo voy a necesitar los siguientes materiales. En esta parte del trabajo voy a estar usando esta madera, que ustedes ya la conocen, para hacer mis nudos planos y mis nudos en espiral, a la vez de una tijera, este pedazo de plástico para medir la distancia de los hilos, que mide 7 centímetros, un encendedor, un hilo cualquiera para ayudarme a anudar el trabajo en la madera, y dos accesorios como los que tengo aquí, estas cuencas.
Así que amigos, lo que voy a hacer ahora es tomar el tejido y anudarlo a la madera para poder realizar mis nudos planos. Y se me olvidaba amigos, también voy a necesitar 3 hilos del color que ustedes quieran, de aproximadamente 30 centímetros. Ya, esto es para hacer mis nudos en espiral y mi nudo corredizo al final. Así que primero amarro la madera, amarro el trabajo en la madera, perdón. Vean. Voy a separar estos 2 hilos del costado y ahí lo amarro amigos. Que quede sujeto ahí. Mientras más sujeto esté, mejores van a salir los nudos. Y aquí amigos voy a realizar entre 6 a 7 nudos planos de la siguiente manera. Vean. Aquí ya tengo 4 nudos y un par más será suficiente. Y amigos, ahí tengo 6 nudos. Aquí voy a cortar estos 2 extremos y los voy a quemar. Luego desato el trabajo y de estos hilos que están aquí me voy a quedar con 3 y voy a cortar 2. Voy a cortar los más cortos que tenga, ¿ok? Y ya corté mis 2 hilos, ya no me sirven, lo voy a botar. Y aquí al final voy a cortar también. Corto, quemo. Y aquí es donde voy a utilizar mi accesorio. Lo paso y luego con la ayuda de este hilo voy a anudar el trabajo a la madera. Ahí lo voy a anudar amigos. Voy a poner el hilo acá, los hilos acá. Y ahí lo estiro. Estiramos y amarramos. Luego de esto voy a coger un hilo de 30 centímetros aproximadamente. Y con la ayuda de este plástico voy a medir 7 centímetros. Y a esa altura es donde voy a hacer mis nudos en espiral. Ya no nudos planos, sino nudos en espiral. 4 nudos arriba y luego 4 nudos abajo. 1, 2, 3 y 4. Jalo el accesorio y hago 4 nudos más. 1, 2, 3 y 4. Aquí nuevamente corto y quemo los hilos amigos. Aquí ya pueden ver cómo va quedando el trabajo, vean. Y ahora haré lo mismo en el otro lado. Así que voy a avanzar con este lado y volvemos amigos. Y amigos, aquí como ven ya tengo casi terminada la pulsera. Solamente me quedaría por hacer el nudo corredizo. Aquí también he avanzado estos trabajos. Y como les menciono, solo nos quedaría por hacer este nudo corredizo que ustedes ven aquí, ¿no? Que nos permite poder usar la pulsera y quitárnoslas en el momento que queramos, ¿no? Vean. Y para eso vamos a usar el último hilo de 30 centímetros y nuestra madera también. De nuevo vamos a usar este hilo para anudar nuestro trabajo en la madera.
Y en esta parte de aquí vamos a realizar entre 8 a 10 nudos planos y no muy ajustados para que se puedan deslizar. Y empezamos, amigos. Un nudo, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Una vez que terminamos, vamos a probar que los nudos se muevan así antes de poder cortar y quemar. Ahora sí, amigos, cortamos y vamos a quemar. Y de esta manera, amigos, hemos terminado el trabajo del día de hoy. Espero que les haya gustado. Y amigos, ya nos estamos viendo nuevamente en otro nuevo video. Gracias por estar ahí y acompañarme, amigos. Cuídense y nos vemos.